Hola, hoy día les voy a hablar sobre las principales características de un personaje principal y de un personaje secundario dentro de una historia, cuento o narración. Lo primero que debemos saber es que los personajes son los que componen una historia. Estos personajes también tienen su propia personalidad. Podemos ver personajes que son tímidos, otros que están tristes, otros que son alegres. Quizás si hablamos de algún animal podríamos decir que estos son feroces. También estos personajes pueden ser, según el cuento, texto o narración, estos pueden ser personas, cosas animadas y animales. Las principales características del personaje principal es que este personaje es el que nos acompaña durante toda la narración. Es el más importante. Es el que nos da mayor información sobre este cuento, ¿ya? En cambio, el personaje secundario es el que acompaña al personaje principal. Este personaje es importante, pero no sale en todo el cuento, o narración o texto, sino que sale en distintas partes o quizás en una, pero de igual forma es importante. Si lo llevamos a un ejemplo, podríamos hablar de Caperucita Roja. Como dice su nombre, el personaje principal de este cuento es Caperucita Roja. Como dije en sus principales características, esta niña que usa una capa roja está durante todo el cuento, ¿verdad? El cuento gira en torno a ella. Y el personaje secundario sería el lobo, ¿verdad? El lobo no sale en toda la historia. Recuerden cómo es el cuento y se darán cuenta de por qué la Caperucita Roja es el personaje principal y el lobo es el personaje secundario. También les comenté sobre las personalidades. ¿Cómo era el lobo? El lobo era feroz, ¿verdad? ¿Y cómo era la Caperucita? Era audaz, era una niña alegre también, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo podemos ver cuáles son los principales personajes dentro de un cuento? Haz tú la prueba. Adiós.